Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Proverbios 3, del 1 al 7. Hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandamientos, pues te proporcionarán muchos días y años de vida y bienestar. Que no te abandonen el amor y la lealtad, átalas a tu cuello, grábalas en la tablilla de tu corazón, y así obtendrás estima y aceptación ante Dios y ante los hombres. Confía en Jehová de todo corazón, no te confíes de tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. No presumas de sabio, teme a Jehová y evita el mal. Será salud para tu carne y alivio para tus huesos. Honra a Jehová con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. Tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto. No desprecies, hijo mío, la instrucción de Jehová, que no te enfade su represión, porque Jehová reprende a quien ama, como un padre a su hijo amado. Bienvenidos al episodio 473. Estamos en el día 11 de Hermenéutica y Fenomenología, en este caso el libro de Husserl. Ya dejo con el audio de esta parte, que es la quinta, y vamos a dar un resumen general más adelante. Bien. Y finalmente consideremos el llamado a pensamiento simbólico. Pienso, por ejemplo, 2 por 2 o 4, sin intuición alguna. Puedo dudar de que pienso en esta proposición numérica y de que lo pensado no concierne, por ejemplo, al tiempo que hace hoy. También aquí tengo evidencia y por tanto algo así como una donación, y si hemos llegado a este punto, entonces nada nos previene de reconocer asimismo el hecho de que de cierta manera también el contrasentido, lo que es completamente absurdo, está dado. Un cuadrado redondo no aparece en la fantasía como me aparece el caballero que mata al dragón, y tampoco lo hace en la percepción como una cosa exterior cualquiera. Pero, sin embargo, ahí hay evidentemente un objeto intencional. Puedo describir el fenómeno, pensamiento de un cuadrado redondo, en términos de su contenido ingrediente, pero el cuadrado redondo no está en él, y con todo, es evidente que está pensado en ese pensamiento, y que a lo pensado de esa manera se le atribuye redondez y cuadratura, o que el objeto de ese pensamiento es redondo y cuadrado a la vez. B. Ahora bien, en ningún caso queremos decir que los datos indicados en la última serie de consideraciones están dados en el sentido genuino de una donación real y efectiva. De lo contrario, resultaría que cualquier cosa percibida, representada, fingida o simbólicamente representada, cada ficción y absurdidad estarían dadas con evidencia. Solo queremos llamar la atención sobre las grandes dificultades que se encuentran aquí. En principio, no pueden, antes de su clarificación, impedirnos decir que hasta donde llegue la evidencia real efectiva, hasta allí llega también la donación. Pero naturalmente la pregunta capital será en todas partes averiguar con pureza qué está verdaderamente dado en ella y qué no lo está, qué es producido por un pensamiento inauténtico y luego imputado por él sin ningún fundamento en los datos. Y por doquier, no se trata de establecer apariciones arbitrarias como dadas, sino de penetrar en la esencia de la donación C y el constituirse de los diferentes modos de objetualidad. Ciertamente, todo fenómeno intelectual tiene su referencia objetual, y cada fenómeno, esto es una primera forma de penetrar en su esencia, tiene su contenido ingrediente como transcurso de los momentos que lo componen como ingrediente, y de otra parte, posee su objeto intencional, un objeto que mienta como constituido en cada caso de acuerdo con su índole esencial. Si esta situación ha de llevarse realmente a evidencia, entonces esta tiene que enseñarnos todo lo que necesitamos. En ella hay que aclararse lo que significa propiamente esa inexistencia intencional y cómo está relacionada con el contenido ingrediente del fenómeno intelectual mismo.
es preciso que veamos en qué nexo aparece como evidencia efectiva y auténtica, y qué está dado de manera efectiva y auténtica en ese nexo. Se tratará, pues, de mostrar los diferentes modos de la donación auténtica, es decir, la constitución de los diferentes modos de objetualidad y las relaciones de unos con otros, la donación de la cogitatio revivida en un recuerdo fresco, la donación de la unidad de la aparición que dura en la corriente de fenómenos, la donación de su modificación, la donación B de la cosa en la percepción externa, la donación de las diferentes formas de la fantasía y la rememoración, así como, en los nexos correspondientes, la donación de múltiples percepciones y demás formas de representación que se unifican sintéticamente. Y por supuesto también tenemos C, las donaciones lógicas, la donación de la universalidad, del predicado, del estado de cosas, etc. Y asimismo la donación del contrasentido, de la contradicción y del no ser, etc. En todas partes, la donación, ya se manifieste en ella algo meramente representado o algo verdaderamente existente, algo real o ideal, algo posible o imposible. Es una donación en el fenómeno del conocimiento, en el fenómeno de un pensamiento en el sentido más amplio de la palabra. Y en la consideración de esencias, hay que investigar por todas partes esta correlación por el momento tan maravillosa. Solo en el conocimiento puede estudiarse la esencia de la objetualidad en cuanto tal, según todas sus configuraciones fundamentales. Solo en él está dada, puede intuirse con evidencia, pues esta intuición evidente es ella misma el conocimiento en el sentido más preciso. Y la objetualidad no es una cosa que se halle dentro del conocimiento como en un saco, como si el conocimiento fuera una forma por todos los lados igual de vacía, uno y el mismo saco vacío en el que unas veces se mete esto y otras veces aquello. Antes bien, en la donación vemos que el objeto se constituye en el conocimiento, que cuantas formas fundamentales de la objetualidad cabe distinguir, tantas formas fundamentales de los actos cognoscitivos de donación y de los agrupos, nexos de actos cognoscitivos, hay que distinguir igualmente. Y los actos de conocimiento, más ampliamente concebidos como actos de pensamiento en cuanto tal, no son singularidades inconexas que vengan y vayan sin relación en la corriente de la conciencia. Referidas esencialmente las unas a las otras, muestran correspondencias teleológicas B y respectivos nexos de cumplimiento, corroboración, verificación y sus opuestos. Y todo depende de estos nexos, que representan la unidad inteligible. Ellos mismos constituyen objetualidad. Ellos conectan de una manera lógica los actos de donación inauténtica con los actos de donación auténtica, los actos de mera representación, o más bien de mera creencia, y los actos de comprensión, así como las multiplicidades de actos referidos a lo mismo objetual, ya sean actos de pensar intuitivo o de pensar no intuitivo. Y solo en estos nexos se constituye la objetualidad de las ciencias objetivas, y sobre todo, la objetualidad de la realidad efectiva espacio-temporal, no de un golpe, sino en un proceso gradualmente ascendente. Es preciso estudiar todo eso, y estudiarlo en la esfera de la evidencia pura para aclarar los grandes problemas de la esencia del conocimiento y del sentido de la correlación de conocimiento y objetualidad de conocimiento. El problema originario fue la relación entre la vivencia subjetivamente psicológica y la realidad aprendida en ella en cuanto tal, en primer lugar la realidad efectiva y luego también la matemática y las demás realidades ideales. Primero necesitamos comprender que el problema radical es más bien la relación entre conocimiento y objeto, pero en sentido reducido, según el cual no se habla de conocimiento humano, sino de conocimiento en cuanto tal, sin ninguna referencia de decomposición existencial, ya sea al yo empírico o a un mundo real. Necesitamos comprender que el 76 problema verdaderamente importante es el de la donación última de sentido del conocimiento, y por tanto, el de la objetualidad en cuanto tal, que solo es lo que es en su correlación con el conocimiento posible. Asimismo, necesitamos comprender que este problema puede resolverse solo en la esfera de la evidencia pura, en la esfera de la donación, la cual, por ser absoluta, proporciona la norma última, y que, de acuerdo con esto, tenemos que investigar por medio del procedimiento intuitivo, a una por una, todas las formas básicas de conocimiento y todas las formas básicas de objetualidad que vienen a darse en él, bien completa o parcialmente,
para así determinar el sentido de todas las correlaciones que cabe clarificar. Entonces, Husserl comienza con una inquietud muy antigua, que es la desconfianza hacia el conocimiento. Esto lo tuvieron los escépticos, lo tuvieron los idealistas, casi todos, ¿no? Y con la llegada de Kant se trata de resolver ese problema epistémico sobre el conocimiento. En el tiempo de Husserl, la ciencia afirmaba que las cosas tenían que ser verificables y repetibles, y así se considerarían conocimiento verdadero. Y todo lo que no estaba dentro de lo verificable y repetible era una fantasía. Entonces, la filosofía terminaba estando en problemas, ¿no? Y claro, la ciencia afirmaba esto, y Husserl dice: si queremos verdaderamente la crítica radical del conocimiento, no podemos empezar aceptando que sin más que el mundo exista, o sea, presuponiendo que el mundo existe y conociendo este mundo. Sí, hay que hacer este tipo de análisis profundo. ¿Qué pasaría? O sea, análisis profundo sobre el conocimiento frente a nosotros. Evidentemente las cosas del mundo existen, y Husserl no niega esto, pero dice que no lo conocemos realmente como debemos. Y eso también lo dijo Immanuel Kant, que las cosas en sí mismas no las conocemos, que serían básicamente el noumeno, solo conocemos los fenómenos de las cosas, ¿no? Y claramente no podemos empezar aceptando sin más el mundo que exista, porque sería básicamente hablar sin una base sólida, teniendo conocimiento del mundo sin una base sólida. Entonces los objetos ahí fuera tienen que estar fundados en algo. Entonces todo eso pertenece a lo que Husserl llama esta actitud natural, donde nosotros nombramos las cosas del mundo y pensamos que las conocemos, pero en realidad no conocemos el mismo proceso del conocimiento frente a las cosas del mundo. Y claro, esto rompe con esa ingenuidad de decir que yo conozco el mundo porque lo veo fuera de mí. Pero claro, no conoces el mundo como tal, ¿no? O sea, la cosa en sí, o para ser más técnico, ¿no? O más entendible, no conoces la esencia de tu conocimiento frente al mundo. Entonces, para romper esa ingenuidad, Husserl propone el epoché. El epoché también se le dice. El epoché es la reducción, ¿no? No se trata de negar el mundo, sino que se trata de perder, entre paréntesis, la creencia en la existencia del mundo. Muchos lo han interpretado como la suspensión de juicio. Entonces, al suspender un juicio, yo no puedo juzgar una cosa porque pongo entre paréntesis que no existe, es una creencia inexistente. Y en este sentido, al hacer eso, el interés se desplaza. Ya no preguntamos qué son las cosas, sino cómo se nos dan las cosas en la conciencia. Entonces el mundo no desaparece, pero se transforma en un fenómeno, ¿no? En aquello que aparece en la conciencia. Y así se abre un nuevo campo, que es la fenomenología, ¿no? La descripción rigurosa de lo dado como tal se nos brinda. Es la ciencia de las esencias, ¿no? de las cosas, y cómo estas esencias se nos brindan a la conciencia, se nos brinda a nosotros. Y claramente desde este nuevo terreno aparece inevitablemente Descartes, porque Descartes ya teníamos con él la referencia del cogito, ¿no? Descartes hace lo mismo. Él también duda que el mundo existe, duda toda la realidad. Pero lo interesante de Descartes es que entra en este tipo de circularidad, de decir que hay ideas claras y distintas, y que esas ideas claras y distintas provienen de Dios, y Dios es proveedor de esas ideas claras y distintas. Entonces esas ideas claras y distintas son objetivas. Todos tenemos estas ideas claras y distintas, entonces no podemos dudar de estas ideas, y no podemos dudar de estas ideas porque Dios, al ser perfecto, no puede mentirnos. Entonces tienen que existir realmente, pero se basa en Dios como fundamento para la existencia de las cosas. Entonces en ese nuevo terreno
Husserl habla de Descartes, ¿no? Porque él también buscaba este punto absolutamente seguro y lo encuentra en el cogito. El cogito es que yo dudo y al dudar pienso y al pensar existo. Entonces Husserl reconoce en ese gesto un autodescubrimiento bastante importante para su filosofía, que es la evidencia de la vivencia misma, ¿no? De que estás dudando de ti mismo. Cuando pienso, dudo, y cuando dudo, percibo, y esto ocurre con absoluta claridad para la persona. Entonces, y esa absoluta claridad para la persona es ya una evidencia. Y claro, sin embargo, Descartes quiso ir un poco más allá y asegurar la verdad del mundo recurriendo a Dios, ¿no? Recurriendo a Dios y a su veracidad. Y ahí se produce el famoso círculo cartesiano, donde el círculo cartesiano es, como les dije antes, ¿no? Las ideas claras y distintas tienen verdad porque Dios existe, y si Dios existe tiene ideas claras y distintas. Y lo mismo estaba pasando con la ciencia. La ciencia ve un mundo objetivo, ¿no? Ve un mundo objetivo, estudia un mundo objetivo, o sea, un mundo fuera de la conciencia, objetivo para todos. Pero este mundo objetivo fuera de la conciencia es estudiado por la ciencia. Entonces las ciencias necesitan necesariamente este mundo objetivo fuera de la conciencia. Entonces entra en un círculo donde no se estudia la esencia del conocimiento. Entonces pasaba lo mismo con Descartes, pero ya también en la objetividad del conocimiento, en la objetividad del mundo existente, específicamente Descartes, porque en Descartes hay ideas claras y distintas, pero estas ideas claras y distintas provienen de Dios, porque Dios es un ser perfecto que no me puede engañar, y al no poder engañarme tiene que tener siempre ideas claras y distintas. Al tener ideas claras y distintas se sustentan en Dios para que existan. Pero claro, en este sentido Husserl ahí corta por lo sano, ¿no? Conserva la evidencia del cogito, pero renuncia a toda garantía metafísica, ¿no? En este caso, Dios como garantía de la existencia del mundo, como un ser que no me puede mentir, y por lo tanto esas ideas claras y distintas provienen de él. Pero la evidencia no necesita ser asegurada desde fuera, sino que se legitima en su propia donación, o sea, en su propio darse cuenta, en su propio tomar conciencia de tomar conciencia de su propia evidencia autoevidente del cogito, o sea, de esta absoluta claridad de que cuando pienso dudo, y cuando dudo estoy percibiendo. Pero claro, esa percepción ocurre en un nivel fenomenológico, pero este nivel fenomenológico se brinda siempre a la conciencia, en tanto que es conciencia como conciencia de captación. Y claro, conciencia de captación que se denomina conocimiento. Entonces va a la esencia del conocimiento. Y aquí parte Husserl, ¿no? Hace esta distinción decisiva. Hay cosas que se dan de modo absolutamente inmanente, que son las vivencias mismas, y otras que se presentan como trascendentes, que son las cosas del mundo. Entonces, la casa que percibo, por ejemplo, pretende ser algo que existe más allá de la percepción, pero su existencia queda en suspenso con la reducción. En cambio, la vivencia de percibir, al aparecer en el mismo percibir, se brinda sin un resto, no dudar de eso no tiene sentido. Entonces la autodonación de la vivencia es el núcleo de la evidencia fenomenológica. En esta parte de la vivencia se refiere básicamente a esta experiencia fenomenológica inmanente del mundo, que siempre te conectas con esta parte consciente de ti mismo, pero a la vez esta parte consciente de ti mismo se conecta con todo el mundo fenomenológico. Y claro, eso es la vivencia. Entonces, pero tiene un límite, hay un límite, porque si nos quedáramos solo en la vivencia singular, todo sería relativo, ¿no? Y este olor, este color, este acto no tendrían un objetivo, no sería objetivizable, por lo tanto no habría ciencia posible. Entonces la ciencia requiere siempre universalidad,
Se requiere que haya cosas objetivas para todos universales. Y aquí surge la pregunta, ¿no? ¿Pueden darse también universales de manera evidente? O sea, con ese tipo de experiencia fenomenológica inmanente. Husserl responde afirmativamente, pero no solo se brinda este punto, sino por ejemplo en el color, ¿no? El color es algo que todos parece que es algo universal, algo objetible, algo objetivo, perdón. Entonces, pero la esencia del color es lo que le importa a Husserl, porque no solo este acto de juzgar esto es rojo, sino la esencia de ese juicio, ¿no? Y la esencia de ese juicio corresponde a algo, a una profundidad muy interesante, ¿no? Porque estas esencias no se obtienen por una generalización empírica de este rojo, porque he visto todos los rojos, sino se basa en una intuición eidética. Esta intuición eidética viene de eidos, que es una percepción directa, el brindarse a sí mismo del objeto. Y claramente es como, en términos fáciles, es como la captación pura del objeto, de la esencia. Y claro, esto lo usa para hablar de la esencia del color, de la esencia de las cosas que son objetivas a nosotros. Entonces se captan directamente en la conciencia cuando dejamos de interesarnos por la existencia y atendemos a lo que algo es. Entonces lo que es se manifiesta en la conciencia, pero claro, ya no digo este color existe, no hay una suspensión completa de juicio, pero no solo de juicio, sino que también de brindar un tipo de límite o de limitarlo al color de ese objeto, o de limitarlo a las cosas del mundo. Entonces este descubrimiento permite redefinir el concepto de a priori. Entonces ya no se trata de formas innatas de nuestra estructura psicológica, como tal vez mencionaría Immanuel Kant, pero en su tiempo estaba el psicologismo también. El psicologismo en su tiempo decía que nosotros tenemos verdades de lógica y verdades matemáticas. Entonces, verdades de hecho y verdades de razón. Verdades de hecho, verdades de razón. Entonces, no se distinguía muy bien estas verdades de hecho y verdades de razón. Las verdades de hecho evidentemente son necesarias y no necesarias, contingentes y no contingentes, porque puede o no puede ser verdad. Y las verdades de razón son las matemáticas de la lógica. Estas verdades de razón, matemáticas y lógicas, son básicamente, tienen su autodeterminación, son siempre necesarias. Y son necesarias y universales. Entonces, para el psicologismo no hacía esa diferencia entre verdades de hecho y verdades de razón, y las acopló a un mismo molde. Entonces Husserl decía que eso estaba mal, porque en las verdades de hecho había cierto tipo de proceso indeterminado de la conciencia, o un tipo de proceso propio de la conciencia, como la amistad, como el conocimiento de uno mismo, el sentimiento de uno mismo, el amor. Entonces todos esos procesos emergen, todos estos procesos de la conciencia que no se podían explicar de forma científica o de forma lineal, o en este caso no eran repetibles y verificables, porque cada persona tenía su propia sensación del yo, y claramente eso no era estudiado por la ciencia. Y claro, Husserl dice, hay que estudiar esto primero, porque esto nos va a permitir hablar o tener bases de un conocimiento verdadero, y este conocimiento verdadero nos va a permitir conocer recién el mundo como es, o como realmente es. Entonces se funda la ciencia fenomenológica, que básicamente tendría que ser un intento de la ciencia filosófica, o de cómo se hace filosofía, pero Husserl, al final Husserl lo denomina como fenomenólogo, ¿no? Entonces, claro, antes con Kant se mencionaba que estos a priori estaban dentro de nosotros como un software que nos permitía conocer el mundo, y claro, él más bien, Husserl decía que eso estaba mal, que era más bien los a priori son leyes fundadas en esencias. Entonces el a priori es aquello que vale necesariamente porque pertenece a la esencia misma de lo que se intuye.
de lo que se intuye. Y así la fenomenología se convierte en una ciencia rigurosa en captar las esencias, en estudiar las esencias, capaz de fundamentar el conocimiento sin recurrir al empirismo que es científico, y sin recurrir también a la metafísica, que es abstracta y idealista. Entonces, en la quinta lección, Husserl da este paso decisivo, más profundo, porque se pregunta cómo se construyen estos objetos, sean singulares, sean universales. Singulares en el sentido de este libro, universales en el sentido de el libro, y claro, en la conciencia, todo esto dentro de la conciencia. Entonces, el primer gran ejemplo es el tiempo. El tiempo no es una cosa que percibamos como percibimos el color, sino que se constituye en el fluir de la conciencia mediante la retención del pasado, la impresión del ahora y la anticipación del futuro. La retención del pasado es es la retención, básicamente la retención, que es un pasado inmediato, que siempre en esta experiencia fenomenológica hay un pasado inmediato para guiarnos en el mundo, y luego está la anticipación del futuro, que es la protensión. Esta retención son términos expresamente husserlianos de Husserl, y luego está la impresión del ahora, ¿no? Entonces, el mismo objeto temporal se mantiene idéntico a través de estas modificaciones. Y claro, porque no está dentro de la conciencia como una caja, pero tampoco existe fuera de ella como cosa independiente, sino que se construye en el aparecer. Bueno, no se construye, se constituye, se manifiesta, se pone de apertura en el aparecer del mundo. Entonces, lo mismo ocurre con las esencias y con los llamados datos categoriales. Cuando decimos, por ejemplo, esto es así, esto no es así, esto es lo mismo, entonces no estamos añadiendo simples vivencias, sino que estamos construyendo estados de cosas mediante actos categoriales de pensamiento. Esto ocurre de esta forma, esto es así, esto no es. Entonces se va formando un tipo de vivencia, se va formando un tipo de estado de cosas, de qué es y no es. Y claro, las formas lógicas no tienen que flotar en el vacío, sino que tienen este modo de donación y de su evidencia propia. La evidencia propia, ya dijimos que es esta parte del cogito que se sustenta en una evidencia misma, ¿no? Pero tiene un modo de donación donde siempre está en relación con algo. Y claro, así poco a poco se perfila la idea central de la obra de Husserl, que básicamente es que la conciencia no es un recipiente vacío, pasivo, sino que es el ámbito en el que se constituyen los distintos modos de objetividad en el mundo. Entonces, el tiempo, las cosas, las esencias, los estados de las cosas, aún los objetos ficticios de fantasía, aparecen según modos de donación específicos por nosotros. Entonces, la tarea de la fenomenología era descubrir, y es incluso descubrir hoy en día estas constituciones con un rigor y mostrando la correlación esencial entre conocimiento y objeto conocido, entre la conciencia y no puedo decir externo, la conciencia y las cosas que están dadas en el mundo. Entonces, en este sentido, Husserl ya no pregunta simplemente qué es evidente, sino cómo es posible que algo sea dado como objeto. O sea, cómo es posible que tengamos esta intuición eidética y podamos abstraer las cosas del mundo. Podamos conocer de esa forma eidética de intuición el mundo. Entonces, ahí se abre el horizonte completo de la fenomenología. Y básicamente en estas 5 lecciones está el paso, o no el paso. Claro, podemos decir que da el paso para la fenomenología como tal. Bien, entonces el día de mañana vamos a ver en este caso en el libro que tengo de 1983, tengo la primer anejo, segundo anejo, tercer anejo, pero en la versión de 2016 de Jesús, específicamente, ¿cómo se me olvida? Es Jesús Escudero, Adrián Escudero 2016 en Titibilius. Tengo lo que es el suplemento 1. Entonces, como el libro de 1982 específicamente de Miguel García Varo,
tengo lo que es anejo, y claro, se interpreta esto como básicamente suplementos. Hay 3 suplementos más y luego está el índice de términos, y eso también vamos a basarlo, ¿no?, para entender correctamente a qué se refiere cada término. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conozcan de sí mismos y sean felices, sean conscientes, y nos vemos el día de mañana.